presentación. Estoy encantado de estar aquí, agradecer al profesor Adrián Todolí bueno, que me haya contado conmigo para estar aquí. Y bueno, yo no sé si vengo a echar un poco de vinagre en el agua, ¿no? Porque hay en el vino, perdón, porque la situación o lo que yo voy a hablar ahora, pues es un tema que ahora mismo está profundamente enmarañado y yo no creo que la solución legislativa que ahora está encima de la mesa, o al menos el decreto 14, vaya a ser haya descrito una matriz que sea suficientemente clara y que nos ayude a resolver los problemas que tenemos por delante. Es cierto que el proyecto de ley ya ha pasado al Congreso y que parece ser, ¿no?, que va a ser aprobado casi sin ninguna enmienda en el Senado, lo cual a mí, a raíz de lo que voy a exponer, pues me plantea muchísimas dudas, ¿no? Y nos describe un escenario más complejo que casi el que teníamos hasta ahora. Pero para poder llegar a esta conclusión, pues yo tengo que dar 2 o 3 pasos hacia atrás para intentar explicar cuál era el marco o cuál es el marco interpretativo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuál es el marco interpretativo del Tribunal Supremo, y tomando un poco como si fuera un tirachinas, pues tirando hacia atrás la goma, pues para disparar y poder hacer una proyección de qué escenario nos depararía este decreto ley 14, o nos depara ya, y qué nos podría deparar la futura ley, ¿no? En ese sentido, ahora voy a compartir la pantalla, creo que lo voy a hacer bien. ¿Sí? Perfecto. La verdad es que he preparado, tratar de comprimir, ¿no?, todo lo que ha sucedido hasta ahora en 30, 35 minutos, pues es difícil. Voy a ir un poco rápido, compartiré la ponencia con los organizadores, de modo que si alguien quiere tomar alguna referencia o algo, pues tendrán ya a su disposición la ponencia, ¿no? Básicamente, ¿de qué es lo que yo quiero hablar, ¿no? Fundamentalmente de 4 cosas. En primer lugar, cuál es la doctrina jurisprudencial interna antes del importante caso Imidra, y eso quiere decir hacer brevemente referencia a los asuntos Montero Mateos y Sánchez Ruiz Fernández Álvarez. En segundo lugar, la propia doctrina Imidra y cuál ha sido la reacción a la doctrina Imidra, tanto por el Tribunal Supremo como ya algunas resoluciones en su aplicación. Unas notas muy breves sobre el decreto 14 y finalmente, pues no sé si lo sabéis, pues hay una nueva cuestión prejudicial formulada por el Juzgado Social 3 de Barcelona que de alguna manera ataca a la línea de flotación de la propia figura del indefinido no fijo. Entonces, se saben las cuestiones prejudiciales, se saben cómo se envían, pero nunca se sabe cómo vuelven, ¿no? Entonces, es difícil poder hacer una estimación de qué puede decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tal como ha sido formulada la cuestión prejudicial. La suerte que tenemos es que ahora ya está la magistrada Lourdes Arastey en el TJUE y quizá, pues, si había alguna cuestión que no se acababa de entender o alguna sintonía fina, pues supongo que en este caso la magistrada Lourdes Arastey pues podrá ayudar al TJUE a clarificar algunas cosas. En cuanto a la primera cuestión, ¿no?, a la doctrina anterior, ¿no?, antes de Imidra, bueno, fundamentalmente el Tribunal Supremo entendía que el término duración inusualmente larga, el artículo 71b, hasta abril del año 19, la superación del plazo de 3 años, como sabéis, pues implicaba el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo. A partir de abril del año 19, el Tribunal Supremo cambia de doctrina y entiende que la superación de ese plazo de 3 años pues no tiene ese efecto automático, ¿de acuerdo? Este cambio doctrinal supuso, yo he contabilizado, no sé si se ven, pero casi unas 250 sentencias del Tribunal Supremo rechazando la condición de indefinido no fijo por la simple superación de este plazo de 3 años. Otro de los factores importantes de esta acervo doctrinal anterior a Imidra es que el Tribunal Supremo entendía que la restricción presupuestaria derivada de la crisis económica del año 8 era un factor que podía justificar que los contratos se prolongaran, los contratos de interinidad se prolongaran en el tiempo, ¿no? No había sido posible convocar plazas y procesos selectivos y por consiguiente
eso justificaba, según el Tribunal Supremo, pues que las duraciones de estos contratos de interinidad se alargaran más tiempo de lo debido. No obstante, esta doctrina contradecía la propia doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dos supuestos, que son los casos Rodica Popescu y Mascolo, en el que el TJUE, de manera explícita, ya había dicho que eso no podía ser un argumento válido cuando se trataba de evaluar el abuso en el marco de la directiva. ¿De acuerdo? Otra cuestión importante es que el Tribunal Supremo, reinterpretando el artículo 70, el apartado 64 del caso Montero Mateos es una sentencia que es un efecto colateral de Diego Porras I, ¿no? De aquella sentencia que reconocía la misma indemnización a los temporales que a los indefinidos. En Montero Mateos, el Tribunal de Justicia rectifica su propia doctrina y dice que ya no es necesario equiparar las indemnizaciones de temporales e indefinidos, pero añade un apartado 64 en el que dice, bueno, no obstante, en función de si el fin es imprevisible y la duración es inusualmente larga, se puede calificar la relación como indefinida. El Tribunal Supremo reinterpreta este apartado 64 y donde dice inusualmente larga, el Tribunal Supremo considera que en realidad el TJUE está refiriéndose a injustificadamente larga. Bueno, yo he sido crítico con esa readaptación porque no es lo mismo injustificado a inusualmente largo, ¿no? En cualquier caso, el Tribunal Supremo parece que Montero Mateos es una sentencia que se dicta en el marco de la cláusula cuarta, por consiguiente de no discriminación, y el Tribunal Supremo, al reinterpretar el inusualmente por el injustificadamente, parece como que está reconduciendo la doctrina del TJUE de la cláusula cuarta a la cláusula quinta, ¿no? A que no haya abuso. En cualquier caso, este era el criterio al respecto, también en muchísimas sentencias pues así lo ratificó. Otro aspecto importante del Tribunal Supremo es que entendía que para que se aplicara la cláusula quinta era necesario que como mínimo se dieran una sucesión de dos contratos. Lo estoy simplificando, una sucesión de dos contratos. De hecho, eso lo ha dicho en varias ocasiones y también lo ha dicho la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Incluso la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ya lo avanzo, lo está manteniendo incluso con posterioridad a la doctrina Sánchez Ruiz, lo cual a mí me resulta bastante chocante, porque el TJUE ha sido muy explícito diciendo que no siempre va a ser necesario que hayan dos contratos para poder aplicar la cláusula quinta, ¿no? En definitiva, el Tribunal Supremo, con estos cuatro highlights, entendía que su doctrina se ajustaba perfectamente al criterio interpretativo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que sucede es que se formula una cuestión prejudicial por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, fruto de esa cuestión, se da respuesta al asunto IMIDRA. ¿Qué viene a decir IMIDRA? Bueno, en primer lugar, ratifica, como ya había hecho en Sánchez Ruiz, que no es necesario que se dé dos contratos para poder aplicar la cláusula quinta. ¿Y cuándo no va a ser necesario? Hombre, si la Administración ha incumplido de manera sistemática la cobertura de la vacante, pues oiga, no vamos a exigir que hayan dos contratos porque si no lo que estaríamos haciendo es posibilitar una vía para perpetuar el abuso. En segundo lugar, se le pregunta qué pasa con el plazo de 3 años, ¿no? Pues bueno, el Tribunal de Juez dice, hombre, no tiene sentido que usted no condicione la convocatoria de procesos selectivos a ningún término. En Sánchez Ruiz, de hecho, entendía que es cierto que la convocatoria de un proceso selectivo puede ser una medida efectiva para luchar contra el abuso, siempre y cuando se produzca en un determinado plazo. Lo que no puede ser es que la Administración no esté obligada a sacar las plazas a concurso sin edil, ¿no? Esto llevará al Tribunal Supremo, obviamente, a modificar su doctrina sobre el artículo 71b y condicionar los procesos selectivos, o al menos en el caso de los interinos, a un plazo máximo de 3 años, ¿no? Volviendo a su doctrina inicial. Otra de las cosas que dice el TJUE en el caso IMIDRA es, curiosamente, vuelve, y aquí es una de las novedades importantes, vuelve a admitir que la respuesta del ordenamiento a través de la figura del indefinido no fijo es una respuesta adecuada para combatir el abuso. ¿Por qué esto es importante? Hombre, porque en Sánchez Ruiz había dicho exactamente lo contrario. En Sánchez Ruiz, el Tribunal de Justicia entendió que la calificación de indefinido no fijo, entiendo que todo el mundo está familiarizado con esta figura, la calificación de indefinido no fijo no era una respuesta adecuada
en el marco de la cláusula quinta. Pues bien, en Imidra cambia de criterio y lo que hace es acudir a una de las 3 sentencias de septiembre del 2016, que es el caso Castrejana, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que la figura del indefinido no fijo podía ser una respuesta adecuada contra el abuso. En virtud de esa doctrina, ahora en Imidra, el TJUE lo vuelve a ratificar. Por otra parte, otra de las cuestiones de Imidra importantes es que en relación a la indemnización, y aquí el Tribunal de Justicia ratifica lo que ya había dicho en Montero Mateos y en Diego Porras 2, y es que en Diego Porras 2, y esto es importante, el Tribunal Supremo pregunta al TJUE, oiga, nosotros damos la indemnización del artículo 49.1c a todos los contratos temporales, haya o no haya abuso. La pregunta ¿es la indemnización del 49.1c una medida efectiva contra el abuso? Y dice el TJUE, hombre, dado que ustedes dan la indemnización haya o no haya abuso, no es una medida dirigida a evitar el abuso, es lo que dice el TJUE, por consiguiente, yo no la puedo evaluar en términos de la cláusula quinta, porque ustedes se la dan a todo el mundo. Se la dan a todo el mundo. No reconocen los 12 días en función de si ha habido o no ha habido un abuso. Se la dan a un contrato de obra-servicio, aunque solo sea el primer contrato, y también se la van a dar aunque haya habido una sucesión de contratos. Por consiguiente, dice el Tribunal de Justicia, el hecho de que ustedes no reconozcan a los interinos una indemnización del artículo 49.1c no es contrario a la directiva porque no es una medida dirigida a evitar el abuso, porque ustedes pagan esta indemnización a todo el mundo. ¿De acuerdo? Esto es importante, es muy importante a los efectos, y ahora lo diré, ¿no? En el caso de los indefinidos no fijos y la previsión de la indemnización que ha establecido el Tribunal Supremo. Pero simplemente lo apunto ahora. En cuarto lugar, el TJUE dice, reitera, como ya había dicho en Mascolo, y Rodica Popescu, que usted no me puede argumentar que no ha podido sacar las plazas a concurso por motivos presupuestarios. Ya no es una excusa, ¿de acuerdo? Y lo ratifica, ¿sí? Muy bien. Estas serían de alguna forma las 4 grandes notas de Imidra, ¿no? ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Bueno, el Tribunal Supremo reacciona muy rápidamente en una sentencia de junio de este mismo año, reacciona y dice lo siguiente. En primer lugar, cabe entender que se ha producido un abuso, aunque no se haya producido propiamente una sucesión de contratos. ¿Sí? Cosa que la Sala de lo Contencioso aún no ha admitido. Una sentencia creo que es de noviembre de este año, sigue exigiendo que como mínimo hayan 2 nombramientos. En segundo lugar, la contención presupuestaria, dice el Tribunal Supremo, no justifica la extensión temporal de la interinidad por vacante. ¿De acuerdo? Tercer lugar, fija un plazo de 3 años para la interinidad por vacante, acudiendo al artículo 71 del EBEP, y por lo tanto, dice el Tribunal Supremo, en el momento que usted supere esos 3 años, se convierte en indefinido no fijo. ¿Sí? ¿Cuál es la objeción que yo tengo a este planteamiento? Bueno, si en Sánchez Ruiz el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que la sumisión de los interinos por vacante a una duración sine die es contrario a la directiva, lo que no podemos hacer ahora es convertir a los interinos por vacante que han superado 3 años en indefinidos no fijos y esa condición de indefinido no fijo no condicionarla también a un plazo. Porque si no lo que hacemos es perpetuar una situación de abusividad. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo siendo indefinido no fijo? ¿Tiene la administración algún plazo máximo? ¿O a partir de un momento tenemos que establecer un límite? Bueno, yo creo que Sánchez Ruiz nos obliga, y Fernández Álvarez, nos obliga que cuando yo te he calificado como indefinido no fijo, también te someta esa condición a un plazo. Porque si no, lo que estamos haciendo es perpetuar la temporalidad. Con otra forma, pero la seguimos perpetuando. Si la administración no está obligada a sacar la plaza a concurso, pues esa persona se puede quedar así pues hasta que se jubile. Cuarto lugar, como el TJUE había dicho, dice, la calificación de indefinido no fijo es una respuesta adecuada al abuso de la temporalidad. Y en quinto lugar, dice, el cese por cobertura reglamentaria de la plaza supone el reconocimiento de una indemnización de 20 días con un máximo de 12 meses. Mi pregunta es, oiga, ¿a quién damos los 20 días?
Pues a todos los indefinidos no fijos, con independencia de cuál es el origen de su condición. Tanto si son falsos autónomos, como si vienen de una cesión ilegal. No me voy a meter en el tema de la reversión, porque con la reversión, con Correia Moreira, pues tenemos ahí un poco de lío, pero fuera de la reversión, de la aplicación del artículo 44, damos 20 días a todos los indefinidos no fijos. No discriminamos en función de su origen abusivo o no de la temporalidad. Luego, aplicando Diego Porras 2, no nos vale la indemnización de 20 días. No nos vale. Entonces tenemos dos opciones. O bajamos la indemnización de los indefinidos no fijos a 12 días, como el resto de temporales, y a los que provienen de un contrato temporal abusivo, 20, o bien, si mantenemos a todos los indefinidos 20 días, tenemos que darles una indemnización superior. Tenemos que darles una indemnización superior de 20, no lo sé, 25, 33, lo que sea, pero tiene que ser superior, porque si no, no estamos penalizando el abuso, como nos dijo el TJUE que teníamos que hacer dentro del marco de la cláusula quinta. Por tanto, yo creo que ahí, no sé qué puede pasar, pero yo creo que tal como está ahora mismo la estructura indemnizatoria en estos casos de los indefinidos no fijos, seguimos sin dar respuesta a lo que nos dice el TJUE. Y tampoco damos respuesta cuando calificamos indefinidos no fijos sin condicionarlo a un plazo máximo, como sí ya hemos hecho con los interinos por vacantes, al limitarlo a 3 años. Muy bien. ¿Cuáles otras reacciones, ¿no?, que ha producido IMEDRA? Bueno, pues la verdad es que el Tribunal Supremo, que yo tenga contabilizadas, no lo veo muy bien, pero creo que ya son 80 casos en los que, modificando su doctrina, está reconociendo la condición de indefinido no fijos a interinos por vacante que ya habían cumplido los 3 años. ¿Vale? También ha reconocido la indemnización de 20 días a aquellos interinos por vacante que así lo habían entendido o habían solicitado que su relación era abusiva y se había producido el cese. Pensemos que si sumamos las 250 sentencias más 80 más 20, tenemos al Tribunal Supremo que yo no sé qué porcentaje de su tiempo está dedicado solo a este problema. A nivel, digamos, de la operativa de todo el sistema judicial, que el Tribunal Supremo esté colapsado por esta cuestión, más lo que pueda venir a continuación, tiene mucha incidencia, porque es posible que no tengan tiempo para resolver otras problemáticas, como por ejemplo las derivadas del COVID, que quizá necesitarían una intervención también urgente, ¿no? Es una reflexión que dejo aquí, ¿no? En cualquier caso, también tenemos ya sentencias que han dicho que el cese de un interino no procede indemnización, aunque haya superado el plazo de los 3 años, si la administración durante este tiempo sí que ha sacado procesos selectivos. Y eso yo creo que es correcto. También tenemos sentencias en las que no procede la indemnización en el caso de que no se haya superado los 3 años. Perfecto, yo creo que aquí no hay ninguna controversia. Ahora bien, si se ha superado el plazo de 3 años y no se ha solicitado o no se ha demandado la existencia de un previo abuso, el Tribunal Supremo no está reconociendo la indemnización ni la condición de indefinido no fijo. Por lo tanto, esto es importante, porque han habido demandas en las que solo se reclamaba una indemnización y no se cuestionaba que la relación era previamente abusiva. Si no se ha cuestionado la abusividad de la relación, pues por lo tanto no hay reconocimiento de indemnización. Un criterio importantísimo. En el asunto Sánchez Ruiz, en el apartado 130, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para el caso español, parece decir de manera explícita que no es posible reconocer la condición de fijo en el ordenamiento español porque es necesario pasar un proceso selectivo. ¿Sí? La pregunta era si la superación de un proceso selectivo a una plaza temporal era suficiente para poder dar respuesta a lo que el TJUE nos estaba diciendo. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia hace 2 o 3 semanas diciendo que solo si se ha superado un proceso selectivo a una plaza fija y aún así no se ha podido adjudicar la plaza, en ese supuesto la superación o la situación de abusividad, porque esa persona formaba parte de una bolsa de trabajo, por ejemplo, la superación de esa abusividad pues podía traducirse en el reconocimiento de la condición de fijo, pero solo si se había pasado un proceso selectivo a una plaza fija. Esto es un cambio, es cierto que se plantea en el marco de AENA, pero yo creo que es extensible no solo a las sociedades empresariales públicas, sino también a la propia administración.
Aquí tenemos otro lío importante. A pesar de que los indefinidos no fijos son trabajadores temporales, el Tribunal Supremo no ha tenido ningún inconveniente en calificar a los indefinidos no fijos como fijos discontinuos. Es decir, hay trabajadores temporales que son fijos, por lo tanto indefinidos, discontinuos. Yo he sido crítico con esto, 5 minutos, madre mía. Vale, pues voy a ir muy rápido. Claro, he sido crítico porque un contrato temporal no puede ser fijo discontinuo. Entonces, si esto llega un día al TJUE, pues suerte que estará allí la magistrada Lourdes Arastey para explicarles que es un indefinido no fijo, fijo discontinuo. En este caso, el Tribunal Supremo, no me da tiempo, pero ha establecido un criterio un poco peculiar porque da a entender que a los fijos discontinuos se le puede producir el cese ajustado a derecho si otra persona es nombrada temporalmente para esa campaña, lo cual introduce una nueva causa de extinción para los fijos discontinuos, y es que a un fijo discontinuo se le puede producir la extinción del contrato de manera ajustada a derecho si solo porque otra persona ha obtenido una mejor puntuación o mayores méritos que él, ¿no? Hay otras reacciones muy importantes. En suplicación hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que están reconociendo la fijeza en casos de temporalidad muy agravada. Muy agravada. 274 contratos temporales en 31 años, por ejemplo, en correos. Y el TSJ de Madrid dice, bueno, pues en estos casos yo solo puedo reconocer la fijeza, porque esto del indefinido no fijo no da respuesta. De hecho, lo que hace es básicamente aplicar el artículo 15.5 del Estatuto. Y ahora... Tienes 5 o 10 minutos más. No, tengo 5. Con 5 acabo. Voy a ir rapidísimo. La dirección ¿Sí? No, pero no os preocupéis, porque también sé que los que están online, si no es un poco más difícil. He tratado de hacer unos highlights, si me permitís decirlo así, sobre el decreto 14, ¿vale? De cosas que yo veo problemáticas con el decreto 14, que muchas de ellas se han migrado al proyecto de ley, que si se mantienen así, bueno, va a haber rock and roll. Va a haber rock and roll. Desde el principio. Por ejemplo, hasta que no se establezca un sistema sancionador efectivo, voy a empezar por el proceso de estabilización, artículo 2, es decir, para todas las relaciones anteriores al decreto 14. Hasta que no se establezca un sistema sancionador efectivo, lo cual nos llevaría posiblemente a reformar la disposición adicional 43.3 de la Ley de Presupuestos del 18, que yo creo que no se ha aplicado nunca, pensemos que el único instrumento para sancionar a la administración por el uso de la temporalidad abusiva va a ser la indemnización. No tenemos ninguna otra penalización, porque la disposición adicional 43, bueno, si alguien conoce un caso que haya sido aplicada, yo, de verdad, por favor, decírmelo, porque no, o al menos no ha trascendido a nivel judicial. Por lo tanto, tenemos que evaluar si, uno, dejarme que lo diga así, las ventajas de los procesos selectivos que se establecen en este proceso de estabilización, o es suficiente para dar respuesta a lo que el TJUE nos ha dicho en los casos anteriores. No sé, es difícil comparar, estaríamos comparando manzanas con peras, es decir, oiga, es que estos interinos o este personal temporal le vamos a dar algunas ventajas para que sean seleccionados. Esas mayores ventajas compensan la falta de un sistema sancionador. No lo sé. Yo tengo mis dudas. En segundo lugar, es discutible que existiendo un abuso no se reconozca una indemnización a los que no quieren participar en el proceso de selección, ni tampoco a los que lo han superado. Porque entonces la administración, ¿qué sanción tiene? Yo ahí veo un problema. Si una persona no participa en el proceso de selección, resulta que no recibe indemnización a pesar de que ha habido un abuso. Y esto vale para el ámbito administrativo como para el laboral, ¿eh? Por lo tanto, aquí tenemos, creo, una problemática. Y luego, ojo, porque tenemos a la sentencia del Tribunal Supremo que ha reconocido la indemnización de 20 días si yo consigo demostrar que ha habido una relación abusiva. Es decir, el hecho de que la ley haya dicho que no hay indemnización, aquí habrá que ver si cierra la puerta a que no haya indemnización en ningún caso y que ni el Tribunal Supremo
o la doctrina del Tribunal Supremo pueda reconocer la indemnización prevista de 20 días, siempre y cuando tenga que ser esos 20 días, ¿no? Que yo he dicho que quizás debería ser superior a esos 20 días. Otra cuestión importante, habría que valorar si la indemnización que está prevista en el propio artículo 2 realmente es adecuada y proporcionada, porque fijémonos que llega un momento que te sale gratis. A partir de un determinado número de años de abusividad ya no pagas más. Luego yo no sé si es proporcionada, no lo sé. Llega un momento que el abuso sale gratis. A partir de un determinado umbral de tiempo, entonces yo ahí no sé si, o podríamos decir, no, hombre, Ignasi, es que 20 días con 12 meses, pues ya está. Bueno, pues ya está. Pero yo no sé si preguntáramos al TJUE qué podría decir al respecto, porque no sé si es proporcionada y adecuada para evitar el abuso, especialmente si además no hay un régimen sancionador que castigue el abuso para las administraciones, recordando que el artículo 1, el régimen de responsabilidad, solo se prevé a partir de las relaciones desde el momento de su entrada en vigor. Por tanto, todo lo anterior habrá que sancionarlo de alguna forma, digo yo, porque tenemos una bolsa, ¿no?, de abusividad que creo, las estimaciones no sé por dónde andan, pero yo he oído hasta de 1 millón de personas, no sé si más o menos, no lo sé, pero muchos miles de personas. En cuarto lugar, bueno, estoy fatal, ¿no? No, en el ámbito laboral es muy discutible, me queda esta diapositiva y otra, o sea que es muy discutible que la cobertura reglamentaria de la plaza sea un motivo extintivo del resto de contratos temporales. Si yo tengo un contrato de obra al servicio, ¿cómo puede ser que la cobertura reglamentaria de la plaza de mi contrato sea un motivo que justifica la extinción del contrato? Un contrato de obra al servicio, no es un contrato de interinidad. Y voy a recibir 20 días. Oiga, en esa causa extintiva de ineficacia contractual no justifica el término de mi contrato. Luego, igual tendrían que ser como si fuera un despido improcedente, digo yo, o van a ser o estamos redefiniendo la contratación temporal de todo el sector público. Si eso es así, por ejemplo, yo hubiera sugerido también tocar algún artículo del estatuto. Pero claro, como están en ministerios distintos, pues solo hemos hecho el EBET, pero el Estatuto de los Trabajadores no hemos modificado ninguno de los artículos y hay algunos desajustes. Artículo 15.5, disposición adicional quinta, 15ª. Yo no sé cómo vamos a encajar el decreto 14 con las disposiciones del Estatuto si no lo modificamos. Igual ahora con la reforma del Estatuto pues sí que vamos a introducir algunos cambios, pero yo no sé si eso está en la agenda. Y luego otra cuestión, y es que reparar que la indemnización prevista en el artículo 2, pero también en la nueva disposición adicional 17ª, dice que las indemnizaciones se calcularán sobre las percepciones fijas. Mi pregunta es, bueno, ¿y ahí no hay una posible discriminación entre temporales e indefinidos? Porque los trabajadores fijos de la administración, cuando se les calcule la indemnización, van a tener derecho a un cálculo en base a toda su remuneración. ¿Hay una razón objetiva que justifique que a los trabajadores temporales solo tengamos en cuenta la retribución fija? Pues no lo sé. Pero yo ya huelo una posible cuestión prejudicial y un poco de rock and roll, ¿no?, como apuntaba, ¿no? Y la última diapositiva. La nueva disposición adicional 17, ¿no? Yo veo personalmente más problemática esta disposición adicional 17ª, perdón, con el personal laboral que con el personal administrativo. Siento que se vea tan pequeño, pero compartiré la diapositiva. Primero, se prevé un régimen sancionador, pero ojo, porque no es homogéneo para todas las administraciones. No hay ningún principio general homogéneo para todas ellas y además puede ser que se desarrollen en tiempos no coetáneos, es decir, en momentos distintos. Hasta que esto no suceda, ¿qué nos sucede? Hombre, pues que tenemos que acudir a la indemnización como único instrumento sancionador para las situaciones de abuso. En el ámbito laboral, también en el administrativo, pero en el ámbito laboral, ¿cuáles son los plazos máximos de permanencia de la nueva disposición adicional 17? Pues habrá que acudir, entiendo yo, a cada modalidad de contratación temporal. Pero ojo también, porque si vamos a modificar los contratos ahora con la reforma del estatuto, pues a ver, las transitorias van a ser divertidas. Es decir, a ver cómo ahí habrá que hacer una sintonía muy fina, ¿no?, para que no haya problemas en este sentido.
En el ámbito laboral, ¿la superación de la duración máxima supone la automática extinción del contrato? ¿Es un motivo de ineficacia contractual automático? Si continúa la relación, ¿calificamos esa relación como indefinida no fija? ¿Quién hace esa declaración? Porque también hay un artículo de la Ley de Presupuestos, que lo tengo aquí apuntado, la disposición adicional 34, en el caso de la contratación temporal, impide que la Administración proceda al reconocimiento de la condición de indefinido no fijo. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar todos los casos, los vamos a judicializar. Todos. Porque claro, además aquí puede pasar otra cosa, que el interventor no reconozca ninguna indemnización porque no está prevista la ley. Luego, ¿qué va a hacer el interventor? No reconocer ninguna indemnización. Reclámenla judicialmente. Y que nos la reconozca un juez. Pues bueno, aquí si tienen un despacho, pues esto es trabajo para años y años. Pero claro, a nivel judicial, esto es un colapso brutal. O sea, ya solo de indefinidos no fijos que han llegado al Tribunal Supremo, que solo estamos viendo, no sé qué parte del iceberg es, pero ya eran 280 casos. Y en menos de 3 meses ya son 60 casos. Yo no sé cuántos más habrá. Pero esto es un colapso judicial. Bueno, yo para el blog encantado, ¿no? O sea, rock and roll, ¿no? Pero no, ahora en serio, es que poca broma, es un problema muy gordo, ¿no? Otra cuestión, ¿qué hacemos si yo he tenido una relación temporal anterior a la entrada en vigor del decreto 14? ¿Puedo solicitar la indemnización prevista por el Tribunal Supremo porque se considere que la relación ha sido abusiva? Otra cuestión, ¿solo vamos a circunscribir la indemnización al último contrato? Oiga, ¿y la teoría de la unidad esencial del vínculo? ¿Nos la saltamos? Yo no sé si vamos a aceptar que no solo reconozcamos la última indemnización. Ay, perdón, la última relación de trabajo. ¿Cómo quedan los artículos 15.5 y la disposición adicional 15ª con la nueva disposición adicional 17ª del EBER? Y finalmente, aquí hay una cuestión, bueno, lo que apuntaba anteriormente, de que no se reconozcan las indemnizaciones por igual a los trabajadores temporales y a los indefinidos, ¿no? El hecho de que a una se calcule sobre las percepciones fijas y a las otras, pues, no haya esa restricción. En cualquier caso, y ahora sí que ya acabo, esto continuará. Esto continuará. Porque tenemos esta cuestión prejudicial. Yo no creo que el decreto 14 haya sido una respuesta adecuada a la problemática y a la complejidad que hay aquí implícita, ¿no? Es que está todo muy enmarañado, ¿no? Y cada vez que el TQ ha ido dictando sentencias, lo que ha ido haciendo ha sido añadir capas de complejidad. Capas de complejidad. Y esto es como cuando coges cerezas en verano, ¿no? Las cerezas, cuando coges una y se enlazan con el rabillo, ¿no? Entonces sacas una y de repente sacas 5. Pues aquí pasa algo parecido. A la que empiezas a sacar doctrina del TQE, pues empiezan a verse muchas capas que están muy enmarañadas, ¿no? Y profundamente imbricadas, ¿no? Ya veremos esto cómo acaba. Yo confío que el Senado, pues al menos introduzca algún cambio que nos ayude, nos dé un poco de luz. Si no, lo que auguro es, y siento poner vinagre en el vino, ahora lo he dicho bien, mucha conflictividad en el futuro. Bueno, muchísimas gracias y nada, estoy a vuestra disposición por si hay alguna pregunta o reflexión.